Hola, yo soy Brenda Correa. Esta es la actividad 5 referente al control de convencionalidad, ex oficio y regularidad de la materia de amparo impartida por el doctor Miguel Osorio. Comenzaremos diciendo que en el sistema jurídico mexicano la Constitución es una norma jurídica. Esta afirmación asume que es válida por sí misma y que cualquiera de las normas inferiores que no respeten su contenido son consideradas inválidas. Las normas que contienen derechos humanos están redactadas de manera abstracta e indeterminada. Es por eso que es importante que los jueces y tribunales interpreten la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha desarrollado como un verdadero tribunal constitucional. El control de convencionalidad se entiende como la herramienta que permite a los estados concretar la obligación de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de conformidad de las normas y prácticas nacionales. Esto es realizado con la jurisdicción americana de los derechos humanos y su jurisprudencia. El control de constitucionalidad no tiene por finalidad establecer si el acto o la norma son constitucionales. Su fin primero y último es verificar si los actos o normas dan cumplimiento a las obligaciones o compromisos. El control de convencionalidad se reviste de autonomía y en caso de una violación al instrumento internacional así debe declararse. El control de convencionalidad debe ser ejercido por los jueces del Estado mexicano en los asuntos sometidos a su consideración, a fin de verificar que la legislación no contravenga el objeto y la finalidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado criterios en el sentido de que cuando un Estado, como en este caso lo es México, ha ratificado un tratado internacional, como es la Convención de Derechos Humanos, sus jueces, como parte del apartado estatal, deben velar por las disposiciones ahí contenidas para que éstas no se vean mermadas o limitadas por las disposiciones internas que contrarían su objeto y fin, por lo que se debe ejercer un control de convencionalidad entre las normas del derecho interno y la propia convención, tomando en cuenta para ello no solo el tratado, sino también la interpretación que de él se ha realizado. Lo anterior adquiere relevancia para aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales, pues deben de tratar de suprimir en todo momento prácticas que tengan a denegar o delimitar el derecho de acceso a la justicia. El control de constitucionalidad y convencionalidad de ex oficio no es una cuestión de subsidiariedad, por lo que debe llevarse a cabo aun cuando el derecho humano de que trate esté contenido en la Constitución Federal. La obligación de ejercer el control de ex oficio, de constitucionalidad y convencionalidad de una norma se actualiza en aquellos casos en los que el derecho humano de que trate esté regulado en la propia Constitución Federal. Lo anterior porque el Tribunal Pleno recalcó que los jueces y todas las autoridades del país estaban obligados a velar por los derechos humanos y que esa vigilancia se traducía, en el caso de los juzgadores, en un problema interpretativo. Para ello, se requiere que se lleven a cabo efectivamente ese control en aquellos casos en que la norma que se va a aplicar despierte sospechas para la autoridad aplicadora o sea señalada por el interesado como violatoria de derechos en el juicio de amparo.
En esos supuestos deberá llevarse a cabo el ejercicio de los 3 pasos que indica el expediente. La interpretación conforme en sentido amplio y la interpretación conforme en sentido estricto, y en su caso la inaplicación. El control difuso de convencionalidad es la aplicación de la norma cuya inconvencionalidad se declara, solo trasciende a una inconstitucionalidad indirecta del acto reclamado al no existir declaratoria relativa. En materia de derechos humanos se puede analizar la contradicción entre una norma general interna y un tratado internacional a través del juicio de amparo. Pues si bien es cierto, los juzgadores federales cuentan con las facultades constitucionales para realizar el control concentrado en los términos de los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También lo que es que las tienen para efectuar el control de convencionalidad con motivo de lo previsto en el artículo 1 y 133, última parte de la Constitución, así como lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior referente a una tesis de rubro control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. Lo anterior significa que una vez que el juzgador realice el control de convencionalidad y determine que una norma interna es contraria a determinado derecho humano contenido en un tratado internacional e incluso a la interpretación efectuada por el respecto reclamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe analizar el acto reclamado prescindiendo el precepto de derecho interno y aplicando el instrumento internacional en materia de derechos humanos. En este sentido, es necesario reflejar la inconvencionalidad de una norma de derecho interno en los puntos resolutivos de la sentencia en la que se hace dicho pronunciamiento. Pues este solo trasciende al acto de aplicación, en tanto que el control de convencionalidad no puede llegar más allá de la inaplicación de la norma interna en el caso específico. Esto es que la inaplicación de la norma cuya inconvencionalidad se declara solo trasciende a una inconstitucionalidad indirecta del acto reclamado, por lo que es innecesario llamar a juicio a las autoridades emisoras de la norma cuya inconvencionalidad se demanda, pues no habrá una declaratoria de la inconstitucionalidad de esta, sino su aplicación respecto al acto reclamado. Se insiste en materia de derechos humanos el parámetro de control de la regularidad constitucional, que es la Constitución. En el caso de control de convencionalidad, el parámetro de control de regularidad son los tratados o convenciones internacionales. De no ser así, se correría el riesgo de la existencia de posibles incongruencias entre los actos o normas. En materia de control, al considerárseles constitucionales pero inconvencionales o viceversa. En conclusión, el criterio jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a considerar los derechos humanos de fuente internacional como parámetros de control de la regularidad constitucional limita el contenido y alcanza este tipo de control convencional. Y como conclusión, respecto al control de convencionalidad de ex oficio, podemos decir que es un deber internacional y constitucional de todos los jueces de realizar una confrontación entre la norma general que se debe aplicar en un caso concreto, sujeto a su jurisdicción, y el bloque de derechos humanos.
Es un deber muy importante que tienen todas las autoridades nacionales para realizar un examen de compatibilidad entre los actos y las normas nacionales y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, sus protocolos adicionales y la jurisprudencia que se tenga en base a la Corte. Finalizaré diciendo que este es un tema muy importante en materia de amparo para la resolución de casos concretos en los que hay controversia entre las normas nacionales o los tratados internacionales.